En la Biblia hay 3 días proféticos muy importantes. Uno, los días de Elías. Los días de Elías son muy importantes porque corresponden a lo que estamos viviendo en la actualidad. Porque Elías representa a la iglesia que somos usted y yo, triunfante, gloriosa, victoriosa, que seremos quitados de en medio muy pronto, seremos arrebatados. Pero también la Biblia nos habla de los días de Noé, que representan a la iglesia preservada en la gran tribulación por 3 años y medio. Ustedes saben que cuando se desaten los juicios, se desate la ira de Dios sobre toda la tierra, habrá una facción de la iglesia que no logró alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una iglesia que no maduró, una iglesia que se quedó en sus achaques, en sus comentarios, murmuraciones, chismes, pleitos, divisiones y contiendas. La iglesia que no sacó, como decía la primera palabra profética de este día, hay que sacar cosas que están estorbándonos en nuestro caminar, nos están estorbando en nuestra carrera como cristianos, nos están estorbando en nuestra manera de vivir. Tenemos que quitarla. Quítese de vosotros toda ira, todo enojo, toda amargura. Tenemos que quitarnos esas cosas. Si queremos ser arrebatados, tenemos que tener un cambio profundo que lo produce el Espíritu Santo cuando somos confrontados con la palabra de Dios. La iglesia tiene que alcanzar esa medida para poder ser arrebatada. Por eso ustedes miran que la Biblia dice que seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La iglesia que el Señor se lleva es una iglesia santa, es una iglesia que sacó muchas cosas de su corazón, y vamos a ver cómo el profeta Elías nos da una gran enseñanza el día de hoy a través de ello. Y también al final vendrá el rebusco. El rebusco son como los días de Lot. Veremos a un Lot que es Israel, que será salvado por el Señor, porque el Señor vendrá y nosotros vendremos juntamente con Él. Y entonces Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, se partirá en 2 el monte, y con el resplandor de su gloria va a destruir a todos sus enemigos, a los enemigos del pueblo de Israel que estaban batallando, que lo tenían sitiado, rodeado en Jerusalén. Y Él peleará esa última batalla, o no última batalla, todavía queda otra batalla de Armagedón después de esa. Pero es importante que nosotros centremos nuestra mirada en los días de Elías. ¿Qué ocurrió en los días de Elías? Nosotros vemos a la luz de la Escritura que en los días de Elías hubo una restauración familiar. Y la Biblia dice en el último libro del Antiguo Testamento que antes que venga el día grande, antes que venga el día de Jehová, antes que venga la gran tribulación, antes que vengan los 7 años de las vacas flacas, antes que vengan los 7 años de gran tribulación que vendrán para el mundo, tribulación cual nunca habrá después de ella, ni ha habido jamás, dice la Escritura que en ese momento, antes que eso ocurra, que es este tiempo de ahora, Dios está preparando el corazón de los que seremos arrebatados. Y para ello nos trae un mensaje de restauración familiar. Por eso usted tiene que revisarse usted a sí mismo, revísese cómo es su relación con los suyos en casa. ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo está tu relación con tus semejantes que son miembros de la familia? ¿Cómo está nuestra relación? No podemos tener una relación quebrada ni con los padres, ni con el esposo, ni con los hijos, ni con los hermanos, ni con los primos, ni con los tíos, ni con los abuelos. No podemos tener una relación quebrada donde nos estamos odiando, donde nos estamos tirando piedras, donde nos estamos tirando chinazos y donde nos estamos cada momento que nos vemos irritando por esa situación, o mejor dicho, preferimos mejor ni juntarnos ya con ellos para no tener que ver con ellos, y entonces creernos que estamos en santidad, creemos que estamos bien, creemos que estamos limpios, creemos que estamos puros, pero tenemos una espina dentro del corazón en contra de los nuestros. Y eso no puede ser. ¿Será conmigo así? Eso no puede ser. El Señor va a traer restauración familiar. Por eso dice que antes que venga el día grande y terrible, el Señor enviará al profeta Elías, quien hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres.
Me llama mucho la atención cuando esa expresión aparece en el Nuevo Testamento. Hará volver el corazón rebelde de los hijos a los padres. Y hoy en día vemos a muchos hijos rebeldes que no quieren escuchar a sus padres, que no quieren oír la voz de tus padres, que no quieren someterse a la voz de la experiencia que les dice: hijo, hija, no sigas ese trayecto, no camines por donde vas, no hagas esto porque no te conviene, porque no es lo mejor para ti. Y sin embargo muchos hijos dicen: no, tú hiciste lo tuyo cuando tú eras joven, déjame hacer lo mío ahora que yo soy joven y déjame a mí disfrutar la vida. Y es una palabra de insensatez en la boca de los jóvenes que no quieren entender que hay bendición cuando estamos bajo la cobertura de nuestros padres, de nuestros familiares. Así que es importante que nosotros atendamos a la voz de Dios. Los días de Elías no solamente serán días de restauración familiar, será también días de restauración del altar. Restauración del altar, porque es tiempo de sacar la idolatría. Es tiempo de sacar la falsedad. Es tiempo de enfrentarnos a los falsos profetas. Es tiempo de enfrentarnos a las falsas profecías. Es tiempo, recuérdense que el Señor mismo dijo que en los últimos días, una de las primeras características que mencionó Jesús de los últimos días, habría mucho engaño. Y ese engaño viene dentro de la iglesia a través de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos ministros que están ministrando algo que Dios no ha ministrado en su palabra. Es un invento de la mente insaciable de algunos que creen creerse superior a los demás y creen que tienen todo el conocimiento y todo el haber y el saber para poder ellos dictar cómo debe de conducirse la iglesia fuera completamente del orden bíblico, fuera del orden de Dios. Y esa doctrina tenemos nosotros que rechazarla. Sí, en los últimos días nos vamos a enfrentar como Elías a la doctrina de Jezabel, la doctrina de imposición, la doctrina donde Jezabel quita el orden que Dios establece y hace que su cabeza sea desplazada, la desplaza completamente para ella tomar la autoridad y el gobierno de la casa y de la nación. Y miramos a una Jezabel que incita a su esposo a hacer lo malo delante de Jehová, y por ello el reinado de Acab fue un reinado terrible y donde se manifestó una gran sequía. Y nosotros estamos mirando en el mundo y vamos a ver dentro de un instante estadísticas del mundo, cuántos lugares hay con gran sequía. ¿Y saben por qué? Fruto de la idolatría, fruto de la desobediencia, fruto de haberse vuelto en contra de Dios. En los postreros días nos vamos a estar enfrentando a un panorama de hambruna. Habrá muchas hambres, como lo dijo Jesús. Y eso fruto, como lo vimos en los días de Elías, como Elías cerró el cielo y dejó de llover por 3 años y medio, entonces hubo una gran sequía y los cultivos se comenzaron a perder. Y dice la Escritura que había mucha hambre sobre la faz de la tierra. Por eso los días de Elías son tan importantes. Tenemos que mirar con la lupa a ese personaje de la Biblia y lo que ocurrió en la vida de él, porque tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Le pido por favor me acompañe a la escritura del Evangelio de Mateo, capítulo 17. Leamos los versos del 10 al 11. Mateo capítulo 17, versos del 10 al 11. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Eso fue una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. La respuesta de Jesús está aquí en el versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Padre que estás en el cielo, Padre bueno, Padre de misericordias, te suplicamos que tú nos hables. Que todo lo que pueda estar estorbando nuestra mente, nuestro corazón, ahora mismo sea sujeto a la autoridad de tu palabra y sea quitado todo pensamiento que se interpone para quitarnos la comunión en este instante contigo y con tu palabra, Señor. Y que todo lo que impide que la semilla caiga en buena tierra y germine y traiga buen fruto, Señor, sea arrancado de raíz por el poder y la autoridad de tu palabra, Señor.
Te suplico que esta palabra, Señor, sembrada en los corazones, traiga fruto al 100 por 1 para honra y gloria de tu santo nombre, Señor. Te damos gracias en este día, te damos la gloria, el honor y la alabanza que solo a ti te pertenecen. Recíbela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues los días de Elías son días muy particulares, como usted acaba de ver. Le preguntaron los discípulos a Jesús por qué era necesario que viniera Elías primero. Y la respuesta de Jesús fue porque era necesario que hubiera restauración de todas las cosas. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús con restauración de todas las cosas? Se estaba refiriendo a restauración de todas las cosas dichas por los profetas. En los postreros días dice la Escritura que Él restauraría el tabernáculo caído de David para que el resto de los hombres busque al Señor. Así que una de las cosas que estará restaurando el Señor es el tabernáculo caído de David. Es decir, las expresiones de alabanza y de adoración que tiene que haber en un pueblo que está queriendo ser arrebatado, que está queriendo caminar como caminó Elías, que está queriendo caminar en santidad y en integridad, y como dice la Escritura que debemos de caminar. Y como es el tiempo donde el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es importante que entendamos que la adoración tiene mucho que ver con un cambio de actitud en nuestras vidas, con un cambio de nosotros comportarnos como las demás personas para venir a comportarnos como el Señor espera que nosotros nos conduzcamos y nos comportemos. Si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos que ser luz, no tinieblas. Si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser la sal de esta tierra, que preserva al mundo de corrupción, que preserva a los que están en su entorno de corrupción. Y si queremos que haya una restauración de esas expresiones delante de Dios para alabar y exaltar y glorificar su nombre, tenemos que comenzar poniéndolo en práctica en nuestro altar familiar, en nuestro altar individual, cuando nos presentamos delante de Dios. Es importante esto. ¿Sabe por qué es importante? Porque muchos no han entendido que a la casa de Dios venimos para darle la alabanza, la gloria y el honor que solo Él se merece. Conversaba con una persona en esta semana y esta persona me habló de alguien que está en el mundo artístico cristiano. Esta persona tiene años ministrando al Señor, años desde que era una niña. Ella está cantando junto a su hermana, ministrando al Señor, y en una ocasión le tocó presentarse en un lugar donde habían otros artistas cristianos que estaban allí presentes. Y su sorpresa fue que cuando le tocó su turno a ella y ella comenzó junto con su hermana a ministrar a Dios y a involucrar a la congregación para que adoraran al Señor y para que exaltaran al Señor, porque no se trata de puntos especiales, hermanos. No se trata de que yo tenga una voz como Caruso y yo soy el que tengo que tener la alabanza para Dios, y mientras el pueblo no puede hacerlo, cuando todos debemos de alabar juntos. Si ustedes miran el tabernáculo de David, es una expresión de todo un pueblo agradecido, de todo un pueblo que ama a Dios, de todo un pueblo que ha reconocido la bondad de Dios sobre su vida. A ver cuántos han reconocido la bondad de Dios en su vida. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios en esta hora? Aleluya. Así que es de todos. Venimos a darle a Dios una ofrenda de alabanza. Venimos a Dios a darle una ofrenda, una entrega, una rendición completa de todo nuestro ser. Por eso cuando alabamos a Dios levantando nuestras manos, estamos dando una expresión de rendición. Decimos: Señor, nos rendimos. Reconocemos que tú eres nuestro Señor, nuestro amo, el dueño de nuestra vida, que nuestras vidas te pertenecen a ti, que no somos nuestros, que somos tuyos. Y nos rendimos, y cuando damos saltos estamos expresando el regocijo, el gozo que hay en nuestro corazón de haberlo conocido a Él, de tenerlo a Él en nuestras vidas. Y tiene que haber una restauración de alabanza. Y la cantante que estaba ahí, después de haberla oído a ellas ministrar, le dijo a otro de los cantantes: esta gente, yo no sé que no ha entendido que la adoración es para su casa. Que aquí lo que se viene es a cantar. Aquí no se viene a adorar a Dios. La adoración es individual para su casa. Y el otro le corroboró que ella tenía razón.
que se adoraba en la casa, pero que en la iglesia se iba a cantar. Y eso es muy preocupante, que mucho pueblo de Dios piense de la misma manera. Porque no ha entendido que el que nos amó y nos lavó con su sangre preciosa, nos hizo reyes y sacerdotes para gloria y honra de su santo nombre. Y eso no se refiere a los que tienen el don privilegiado de poder cantar bonito, sino que se refiere a todo el pueblo de Dios que ha sido lavado con la sangre preciosa del Cordero. Todos nosotros venimos a la casa de Dios a alabarlo, a darles expresiones, a gritar delante de Él, aleluya, gloria a Dios, como que el Señor dio un gran cuadrangular, que dicho sea de paso, dio un gran slam estando en la cruz del Calvario, poniendo a todos nuestros enemigos debajo de sus pies y dándonos la victoria por medio de Él. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Él nos dio la victoria. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces viene una restauración de lo que es alabanza, adoración. El pueblo de Dios que será quitado de en medio. Es un pueblo que ama apasionadamente a Dios y le sirve a Dios con todo su corazón. Y habrá una restauración de la familia. Habrá una restauración de la familia. Voy a hablar del altar ahorita, porque habrá restauración del altar también. Entonces todas esas cosas son las que están siendo restauradas en este templo. Dios está restaurando la imagen del hombre que fue creado a la imagen del Dios vivo y que se perdió en el huerto por la desobediencia. Por eso Dios está buscando gente obediente, gente que entienda cuál es el propósito para el cual Dios te tomó. Sabes, si tú todavía no has entendido el propósito, te invito a que con detenimiento vayas a tu Biblia, el libro de Efesios, capítulo 1, y comiences a entender que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para, y ese es el propósito, para la alabanza de la gloria de su nombre. Ese es el propósito, para eso nos apartó. Nos apartó de las tinieblas a la luz para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ese es el propósito. Nosotros tenemos que anunciar, decir que el Dios nuestro es Dios bueno. A ver cuánto tiene un Dios bueno, cuánto tiene un Dios misericordioso, cuánto tiene un Dios bondadoso, cuánto tiene un Dios fiel, cuánto tiene un Dios proveedor, cuánto tiene un Dios ayudador, cuánto tiene un Dios sanador. Tenemos que proclamar a cuatro voces, tenemos que decirlo al mundo entero: Jesucristo es el Señor, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es fiel, Él es justo. Tenemos que ser expresivos al declarar lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Ese es el propósito para lo que Él nos eligió, y Él está restaurando todas esas cosas. Así que veamos un poquito de la restauración de la familia. Primer libro de Reyes. Acompáñame, por favor. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Y reinó Acab en lugar de Omri sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Por qué lo que hizo Acab fue peor que lo que hicieron los reyes que le antecedieron? Porque su mujer, Jezabel, con la que él se casó, que era una mujer pagana, no era una mujer del pueblo de Israel, tenía muchos dioses y arrastró al rey de Israel a adorar a muchos dioses. Ustedes saben que los samaritanos era la misma gente del pueblo de Israel que se fueron al norte y que se separaron de los judíos de Judá que quedaron en el sur y se enemistaron en el reino de Jeroboam, hijo de Salomón. Allí hubo una división del pueblo de Israel. Y los samaritanos dijeron: nosotros nunca más subiremos a Jerusalén a adorar. Ya Jehová no será nuestro único Dios. Nosotros adoraremos a otros muchos dioses. Y esa es una de las razones por las que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Los judíos no querían saber de los samaritanos, aunque eran sus hermanos, pero estaban divididos. Y el Señor viene a restaurar esa relación en los últimos días. Restauración familiar. Pero note que nosotros estamos dándonos cuenta aquí que
Acab recibió una influencia de una mujer llamada Jezabel. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos el nombre de Jezabel en la iglesia de Tiatira, capítulo 2 de Apocalipsis. Cuando el Señor le escribe a la iglesia en Tiatira y le dice el Señor lo siguiente: conozco tus obras, conozco la brillantez de tu servicio. Eres una iglesia muy servidora, muy buena en obras, pero tienes a Jezabel, esa mujer que seduce a mis siervos a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Y es una potestad que se pasó desde los días de los reyes hasta esta última generación, hasta esta última etapa de los últimos días. Y vemos el espíritu de Jezabel moverse en la misma magnitud, haciendo que los hijos de Dios, los siervos de Dios, forniquen. Los hijos de Dios caigan en pecado. Los hijos de Dios se desvíen del camino. Los hijos de Dios adoren a otros dioses, oigan la voz de otros dioses y no la voz de su Dios. Y es importante que entendamos que cuando en Apocalipsis el Señor advierte a la iglesia de Tiatira, le dice: le he dado tiempo a arrepentirse, porque el Señor es misericordioso. ¿Cuántos concuerdan conmigo con eso? Su misericordia es más alta que los cielos. Y el Señor le ha dado a la iglesia tiempo a arrepentirse, tiempo a que cambie de dirección, tiempo a que se vuelva de sus malos caminos, tiempo para que deje de caminar en ese pecado donde ha sido influenciado por la potestad de Jezabel. Dice: te he dado tiempo para que cambies de actitud. Y si no lo haces, dice el Señor, te arrojaré en cama en la gran tribulación. Por eso la iglesia que va a estar en la gran tribulación es una iglesia desobediente. Es una iglesia que no quiere oír el llamado de Dios. Dios nos está llamando a santidad, Dios nos está llamando a integridad, Dios nos está llamando a que tengamos un cambio de dirección, un cambio de vida, un cambio donde seamos realmente la luz del mundo, la sal de la tierra, donde nosotros con nuestro testimonio glorifiquemos a Dios, porque para eso fuimos elegidos, para la gloria de la alabanza de su nombre. Cuando se ve a cualquiera de los cristianos que asisten a esta congregación en cualquier lugar, la gente debe de decir: ahí hay algo distinto, ahí hay algo diferente. En esa persona yo miro, yo veo y percibo que algo diferente a los demás está ocurriendo y está pasando. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Dónde tú vas? ¿Qué es? ¿Por qué tú actúas de esa manera? ¿Tú eres cristiano? Te lo van a decir. Aunque no lleves una Biblia en la mano, pero cuando das un buen ejemplo, la gente lo puede mirar. Y el mejor ejemplo es la mejor predicación que podemos dar nosotros. Entonces estamos viendo que en estos postreros días, como en los días de Elías, el Señor está haciendo una restauración familiar. Esa idolatría de Jezabel trajo destrucción en la familia, no solamente del mandatario, en la familia de todo Israel, porque se corrompieron las familias en la idolatría y se apartaron. Miren ustedes la influencia de la idolatría y de la hechicería, hasta dónde puede llegar. Si me acompañan en su Biblia, porque no lo voy a poner en pantalla, pero acompáñenme en su Biblia al libro del profeta Isaías, capítulo 57. Capítulo 57 del libro del profeta Isaías, versículo 3 dice: mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la que fornica. La idolatría es muy peligrosa porque incita a la fornicación y al adulterio. Por eso, cuando el Señor le llama la atención a la iglesia de Tiatira, dice: y a los que fornican con ella, con Jezabel, a los que fornican con esa potestad. Porque estamos mirando acá que hay contaminación de espíritu, de alma y de cuerpo. Y es importante que nosotros tengamos la atención de mirar lo que Dios nos está hablando. Verso 4 dice: ¿de quién os habéis burlado? El espíritu de Jezabel pretende que los creyentes se burlen de su Dios, ¿sí? Haciendo todo lo que es contrario a lo que un hijo o una hija de Dios debe de hacer, como está escrito en la palabra de Dios.
El espíritu de Jezabel no es solamente pintarse los ojos, ponerse maquillaje, como algunos le han tirado el tráiler a las mujeres porque se maquillan, porque se ponen bonitas para Dios y para sus maridos. El espíritu de Jezabel no se trata de eso, se trata de seducir a los siervos, a fornicar, a adulterar, a burlarse del Dios que los eligió un día. Porque cuando nosotros nos conducimos separados a los principios y valores que establece la palabra de Dios, y cuando nosotros nos separamos de lo que Dios dicta para nosotros en nuestra manera de conducirnos, nos estamos burlando de Dios. Le estamos diciendo a Dios: no nos importa que tú hayas pagado un precio tan alto en la cruz del Calvario. No nos importa que tú hayas hecho nada por nosotros. No nos importa un comino la sangre de Cristo. Y cuando los creyentes actúan de esa manera, no dejarán de tener el justo pago por haber menospreciado la sangre de Cristo. Dice la Escritura que a los que así actúan les queda, escúcheme bien, una horrenda expectación de juicio. Por eso es que es tiempo de que entendamos, hermanos, que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Tenga cuidado con lo que estamos sembrando. Tengamos cuidado con lo que estamos sembrando. Tenemos que tener mucho cuidado cada uno de nosotros con lo que sembramos. ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? El que está bajo influencia de la potestad de Jezabel se comienza a murmurar las autoridades, comienza a levantarse contra las autoridades directamente, afrenta a las autoridades y abre su boca para chismear de ella, para murmurar de ella, para detractar a esa autoridad que está en eminencia. Dice: ¿no sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Cuando un creyente es afectado por la potestad de Jezabel, se comienza a rebelar contra las autoridades de sus padres físicos, almáticos y espirituales. Ustedes saben que todos los creyentes tenemos padres físicos, porque de algún padre fue el que nos engendró a nosotros en el vientre de nuestra madre. No los oigo decir amén, pero eso es así. Todo creyente debe de tener un padre espiritual, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y es el Padre nuestro. Y todo creyente tiene que tener un padre de su alma, que es el pastor que lo cubre. Pero cuando la potestad de Jezabel comienza a influir sobre los creyentes, ni se someten al Padre del cielo, ni se someten al Padre de la iglesia, que es el pastor que pastorea sus almas, ni mucho menos tampoco a sus padres terrenales. Es una potestad terrible. Versículo 5. Que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. Y ahí miramos nosotros la idolatría en su máxima expresión. Entonces, note usted que el Señor está queriendo restaurar eso en nosotros, porque nosotros, la mayoría, no digo todos, porque aquí hay gente que nacieron en un hogar cristiano, de padres cristianos, de abuelos cristianos, y que vienen por la gracia y la misericordia de Dios, de una descendencia y una línea santa, que hombres y mujeres en la antigüedad conocieron a Jesús y le fueron trasladando la fe a los hijos y a los nietos y a los bisnietos, de generación en generación fueron traspasando esa fe. Pero la mayoría de nosotros nacimos en hogares idólatras. Y la mayoría de nosotros conocimos al Señor en una edad mediana, cuando jóvenes o ya cuando adultos. Y la mayoría de nosotros estuvimos mucho tiempo bajo esa influencia de idolatría. Y por eso es que le cuesta tanto a la iglesia de hoy en día entender que en estos días en los que estamos viviendo, en este último mes del año, estas celebraciones que se le ponen tanto énfasis y que todo el mundo participa de ellas, ¿sí? Son celebraciones de idolatría a dioses paganos. Cuando deberíamos de reconocer que esa fecha realmente que se pretende celebrar es supuestamente la del nacimiento del Hijo de Dios, que vino a esta tierra a nacer en un pesebre. Y digo que es supuesto porque Jesús no nació en diciembre, mucho menos el día 25,
ni 24. Jesús nació en otra época del año que no voy a hablar en este momento, pero sí en la Biblia usted puede encontrar en qué fecha nació. Y no nos interesa tanto el cuándo nació. Lo importante es que si se va a elegir un día para celebrar su natividad, su nacimiento, entonces debemos hacerlo correctamente. Que la figura principal no sea el viejo panzón de barbas blancas, ni los duendecillos que le acompañan a hacer juguetes. Que la figura principal sea Jesús. Por eso yo quiero instarte, yo quiero motivarte para que cuando tengas la oportunidad de sentarte a la mesa con los tuyos, que es cosa muy rara en este último tiempo, te sientes con el peso de saber que ellos tienen que conocer que a quien se le está celebrando supuestamente la fecha es el más ignorado de la fiesta. Entonces tenemos que aprovechar para hablar unos minutos con la familia del homenajeado. Ustedes saben que hay gente que en lo natural, yo conozco gente que celebran 2 y 3 cumpleaños porque tienen 2 y 3 actas de nacimiento. Entonces yo veo que en Facebook le escriben en tal fecha. Por ejemplo, la tía que me crió, la gente le escribe en una fecha y lo que sabemos realmente cuando ella nació, sabemos que esa no es la fecha y la gente comienza a mandarle felicitaciones en Facebook, feliz cumpleaños, no sé qué, aquí y allá, y todo mi abrazo, mi cariño y todo. Pero cuando llega realmente la fecha, los que sabemos que ella cumple años en esa fecha son los que aprovechamos para decirle nuestras expresiones a ella en ese momento. A mí mi cuñada es así. Mi cuñada tiene 2 actas de nacimiento, una con un nombre y otra con otro. Tenía, gracias a Dios, eso se solucionó en estos últimos días. Pero un grupo de gente la celebra en una fecha y otro grupo le celebra en otra fecha. Así que no es importante tanto de que hayan cambiado en el mundo cristiano la fecha del nacimiento del Hijo de Dios. Lo importante es que si es a Él que lo vamos a homenajear, si es de Él que estamos celebrando, Él tiene que estar presente en esa cena donde nos sentamos como familia para compartir. Lo que quiero decirte es que tienes que aprovechar para predicar a Cristo. No te puedes simplemente conformar con comerte el banquete que te sirven en la mesa de tu casa, sino que tienes que aprovechar para predicar a Cristo en todo. Y hablarles del Hijo de Dios. Con el favor de Dios estaré grabando para el día 24, que cae miércoles, que no vamos a tener servicio. Voy a estar grabando un mensaje para ese día. Así que posiblemente lo digamos el día 23 para que usted pueda escucharlo, porque si el 24 no lo va a escuchar porque va a estar cenando con la familia. Así que posiblemente lo grabemos para el día 23. Pero yo quiero que ustedes y yo entendamos la importancia. ¿Se da cuenta cómo la gente se vuelve en emociones de felicidad y de regocijo en una celebración donde al Hijo de Dios no se toma en consideración? Y nos dejamos llevar por ahí. Por eso tenemos que ser bien cautelosos, bien cuidadosos. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser como creyentes sabios. No para arruinar la cena diciendo esta es una fecha que no es de Dios, eso es pagano, eso es una festividad del diablo, porque esa es la fecha de reconocimiento al solsticio del sol de Nimrod y no sé cuánto aquí y allá y que yo cuánto. Hermano, no arruine la cena de su casa. Aproveche para hablar del Hijo de Dios que nació en un pesebre y en un pesebre muy especial. Voy a hablar de eso el 23, así que no voy a hablar de eso ahora. Bueno, entonces, note usted cómo Dios está restaurando la familia en este último tiempo. Verso 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, está hablando del rey Acab, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahí estuvo el problema de Acab. Por eso fue un rey peor que todos los que lo antecedieron, porque entonces se convirtió en un dios, se convirtió en un adorador de muchos dioses, ¿sí? E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Le edificó un templo en Samaria
Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Así que cuando Dios mira a un pueblo que completamente se desvía y se vuelca a la adoración a otros dioses, Dios se llena de ira y como consecuencia trae maldición sobre esa tierra. Y eso fue lo que ocurrió en aquellos días. Y lo que está ocurriendo en muchos pueblos, muchas naciones hoy en día, donde sus gobernantes decidieron que sus dioses serían a los cuales el pueblo debía de seguir y adorar e invocar, e instauraron la adoración a otros dioses. Escuchaba recientemente al jefe de defensa del país donde todo el mundo se quiere ir, en Yola, que acaba de visitar el país y la nación. Y entonces él estuvo aquí y él comenzó a hablar de su fe en Cristo Jesús. Y entonces dijo, nuestra nación tiene que retomar la adoración al Dios que la hizo prosperar y que la hizo levantarse como una gran potencia. Se refería a que la nación debía volverse a buscar a Jesucristo, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que la nación debía abocarse a enseñar la palabra de Dios en las escuelas, que la nación debía abocarse a los principios y valores que formaron la sociedad de esa nación tan próspera, una de las primeras potencias del mundo. ¿Usted me entiende? ¿Y por qué el mensaje? Porque lastimosamente la economía se le va cayendo, porque lastimosamente al haber olvidado a Dios, haber sacado a Dios de los estrados, porque antes en los estrados la gente juraba poniendo su mano sobre la Biblia. Sacaron la Biblia de los estrados, sacaron la Biblia de las escuelas, y se levanta dentro de las escuelas un espíritu de rebelión, de suicidio, de homicidio, y terrible, un espíritu tremendo que ustedes han visto cuántos asesinatos han habido en diferentes escuelas, en los últimos años. Eso se ha incrementado. Ha sido gran cantidad de gente inocente que ha muerto bajo la influencia de esa potestad terrible. Por eso ellos están preocupados y están llamando, los mandatarios y los líderes están llamando a la nación a volcarse a buscar al Dios vivo, Dios verdadero. Ejemplo mejor no lo podemos tener nosotros que a nuestro lado oeste. Y con mucha tristeza lo decimos, por haber sus gobernantes entregado la parte de la isla que a ellos les corresponden a dioses de las tinieblas. Es uno de los países más pobres de toda Latinoamérica. Y es uno de los países que está en una mayor crisis familiar, una gran crisis de la sociedad, donde no hay orden, donde no hay seguridad, donde hay un acecho constante de vándalos que andan secuestrando y matando gente, donde hay una gran inseguridad en esas calles de esa nación. Al punto que los ha azotado la gran crisis alimentaria. Los ha azotado la gran crisis de producción, porque en ningún país donde haya ese estado de inseguridad, ningún empresario quiere invertir, hermanos, para poner una fábrica, Antes las bolas de béisbol de las grandes ligas se hacían allá y tuvieron que retirarse. Ustedes sabían que todas las pelotas de béisbol se hacían allá, se fabricaban allá, y ya no se fabrican allá, porque es un país de muy alta inseguridad, que está pasando por una gran crisis. Debemos de orar por nuestros hermanos isleños que moran al oeste de nuestra isla. Son nuestros hermanos en Cristo. Los bendecimos en el nombre de Jesús y oramos para que algún día Dios levante un hombre con principios y con valores, un hombre que ame a Dios y un hombre que decida poner en orden esa nación en el nombre de Jesús. Pero mientras eso acontece, el país está en grande crisis. Cuando los pueblos se apartan, y eso le pasó a Israel, entraron en una gran crisis. Primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 21, la versión Torres Amat. He aquí que yo volveré, yo
lloveré sobre ti desastres y extirparé tu posteridad. Y no dejaré de la casa de Acab alma viviente, matando hasta los perros y a todos los tuyos en Israel, desde el mayor hasta el menor. Note cuando los gobernantes provocan la ira de Dios, las consecuencias no solamente se miran en su casa, se miran en la casa de todos los ciudadanos de la nación. ¿No dice usted amén porque no me escuchó? Fue. Estaba escuchando la voz del profeta que estaba profetizando. Repito, cuando los gobernantes provocan la ira de Dios, traen desastres no solamente para su propia casa, sino para la casa de todos los que ellos gobiernan. Por eso es importante que haya una restauración de la familia en este último tiempo. Y que Dios haga volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. He aquí, dice el profeta Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y miembros de la familia que estaban desligados y que estaban distanciados y que estaban enemistados, Dios los está haciendo volver en cordura otra vez para que haya esa unidad familiar, para que exista ese amor filial, familiar que debe de existir en todas las familias. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Así que la sequía es una señal de estos últimos días, como en los días de Elías. Según el diccionario de la Real Academia Española, una sequía es un periodo de larga sequedad. Un periodo de larga sequedad. Así define. La causa más común de una sequía es la falta de lluvia, la falta de precipitaciones. Por eso, en los días de Elías, cerró el cielo por 3 años y medio. Y Acab envió a todos sus emisarios, sus soldados, a buscar a Elías para matarlo. La orden era: tráiganlo para que lo ejecutemos, porque él es el culpable de que no esté lloviendo. ¿Cómo sabían ellos que él era el culpable de esa sequía? Porque Elías abrió su boca y dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto me han hecho airar, por cuanto me han provocado, cierro los cielos para que no haya lluvia. Y no habrá lluvia hasta que yo no abra mi boca. Eso se enteró el pueblo y se le hicieron conocer al rey. Y cuando el rey comenzó a ver que pasaban los días y que no llovía, y que los cultivos comenzaban a perderse, y que comenzó a haber una gran crisis fruto de que no llovía, de que no había agua, de que no había agua que regara los cultivos, entonces vino la orden: búsquenlo y mátenlo. Mientras Elías estaba en un resort en Kerit, en el arroyo de Kerit, tomando agua fresca, cogiendo sol, tranquilito, Elías ahí comiendo carne que le servían todos los días, unos vestidos de negro. Y ahí iban los mozos con su pedazo de carne para Elías. Y le soltaban el pedazo de carne a Elías para que Elías comiera carne asada todos los días. Así que mientras había sequía y escasez fuera, el hombre de Dios que representa a la iglesia que será arrebatada estaba siendo sustentado por el Señor Altísimo. Mientras hay una sequía grande afuera, la iglesia del Señor está siendo sustentada por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su gran bondad. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Rey? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Dios del cielo. En el mundo hay países que durante el año 2025 han padecido de gran sequía. Y cuando usted viaja de turista a uno de esos países, le dicen que usted no puede desperdiciar el agua, que no se puede bañar todos los días,
Y que si se va a dar un baño, tiene que ser un baño de gato. Coger un poquito de agua en una porción y remojarla con un coso, pasarse así y luego pasarse con ese poquito de agua. No es que tampoco vaya a llenar una cubeta y echársela tampoco encima, no. No puede malgastar el agua, no puede bañarse todos los días. Ni mucho menos regar el jardín, ni mucho menos lavar el carro en la calle. África Oriental y Meridional aparece como una de las más castigadas por la sequía. Somalia, Etiopía, Kenia, Angola, Botsuana, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue son regiones que están viviendo una sequedad terrible. Otros países de Asia sudoriental han sufrido sequía severa. Vietnam, Malasia, Indonesia, Tailandia. En consecuencia han visto caer sus rendimientos agrícolas y en particular el arroz. América Latina tampoco escapa del impacto. Brasil, Colombia, Venezuela, países atravesados por la cuenca del Amazonas, han registrado baja disponibilidad de agua potable. Por eso cuando usted viaja de turista lo van a advertir de que no puede estar desperdiciando el agua, que el agua es muy valiosa. Que el agua usted no lo puede menospreciar porque hay países que están quedando literalmente sin agua potable. Hay una gran preocupación por la gran sequía. Y en otros países ha habido un gran incendio porque se calentó la tierra y porque al haber gran sequía los arbustos están propicios para quemarse por el fuego del sol. Entonces grandes incendios forestales han dañado gran porción de tierra en muchos lugares, desde los Estados Unidos hasta ni digamos Europa y otros países, que ha habido grandes incendios forestales donde hay mucha gente preocupada porque se ha perdido mucho terreno donde sembrar. Pero también en los días de Elías había hambres. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, verso 1, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a donde tú puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. ¿Saben que quien va a llamar esa hambre en los últimos tiempos será el mismo Señor? Quien traerá esa hambruna tan fuerte y tan grande que el mundo va a vivir durante 7 años es el mismo Señor, fruto de la maldad de los hombres. Fruto de la maldad de los hombres. No te olvides que el diluvio vino fruto de la maldad de los hombres. Por eso los postreros días son como los días de Noé. Y por eso ustedes miran que en muchos lugares ha caído agua, que eso ha sido una cosa terrible. Los carros corriendo por las calles, las casas también rodando por los ríos. Esa gente que tienen sus casas a la orilla del río la han visto irse y muchos de ellos han perdido familiares y personas se han ido en esas inundaciones y han muerto. Segundo libro de Reyes 8:1 habló, bueno, esa es la cita de ahorita, no le di salida y ahí se me perdió la información de la estadística del mundo. Bueno, entonces lo que quiero decir de esa estadística, que usted no la puede mirar, que está ahí detrás, porque no le di salida a esa diapositiva de ahí. Lo que quiero decirle es que en el reporte global de crisis alimentaria hay una gran problemática con el mundo hoy en día. El mundo de hoy en día está viviendo una crisis horrorosa, una crisis alimentaria cual nunca ha habido y en los últimos años se ha incrementado. Últimos 11 años se ha incrementado el hambre en el mundo. Se ha incrementado a unas dimensiones horrorosas. Así que eso es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día.
Y Eliseo es una figura de la iglesia que se queda en la gran tribulación. Es una figura de los ministros que van a atender a la iglesia que se queda en la gran tribulación durante 3 años y medio. Y me llama mucho la atención la escritura cuando dice en el libro de Salmos, capítulo 33, verso 18: He aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar su alma y muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Bueno, las estadísticas lamentablemente no se las pude pasar ahí porque no le di salida a esa primera cita, no le di salida. Lamentablemente se quedaron las estadísticas para después. Pero hay una gran hambruna en el mundo. Confórmese con saber eso. En este tiempo hay una gran restauración familiar. Dios está restaurando la familia. Dios está restaurando el tabernáculo caído de David. Dios está restaurando el altar. Primer libro de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Este tiempo último es tiempo de definición. Dígale que está al lado suyo, es tiempo de definirte. ¿A quién vas a servir? Si a los dioses paganos, a los Baales o a Jehová Dios. Tienes que tomar una decisión el día de hoy. ¿A quién vas a servir? Es tiempo de decisión, ¿sí? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Usted conoce el pasaje, no voy a entrar en muchos lujos de detalle, pero sí quiero decirle que es necesario que en este tiempo el altar de Jehová, que ha estado arruinado en muchos lugares, sea restaurado. Qué triste mirar tanto lugar que no se aprecia lo que esta mañana ocurrió. Ustedes saben, en muchos lugares no se le da importancia a la ofrenda que el pueblo trae para Dios en alabanza. En muchos lugares eso no tiene tanta importancia. Cuando yo viajo a los Estados Unidos, me gusta ir a la iglesia donde está mi gente, que para acompañarlos los días domingos voy a la iglesia siempre con ellos. Y la última vez tomé la decisión de que yo me iba a ir al culto donde yo quería estar. Así que dejé que, bueno, ustedes váyanse allá con la gente de aquí, porque yo no voy a ir a perder mi tiempo con 2 cantos de 15 minutos. Así, 15 minutos, no se pueden pasar de ahí. Son 2 canciones que van a cantar, más nada. Y luego viene una parte ahí y luego todo, y se acabó el servicio. Y ya. Y yo no voy a estar en un sitio así que yo me fui a meter donde yo sé que está fluyendo el río y donde estamos adorando a la banda del Señor. Allá me fui a meter. A la iglesia que pastorea el apóstol José Zapico. Y es importante que entendamos que esta primera parte no es perder el tiempo, hermanos. Y esa primera parte usted y yo tenemos que valorarla. Usted y yo tenemos que valorar la importancia de saber alabar a Jehová. Bienaventurado el pueblo que sabe alabar a Dios. ¿Sabe? Porque esta mañana ocurrieron muchísimas cosas que si Dios quería que yo no predicara, pues también nos podíamos ir así. Ya estábamos satisfechos con lo que Dios nos había ministrado y nos había dado. Era suficiente. Pero le traje este mensaje aprovechando el fluir de esa alabanza, porque es importante que usted y yo entendamos que como iglesia debemos de prestar atención a los días de Elías, porque son estos días que están ocurriendo ahora. Entonces tenemos que saber cómo nos vamos a conducir, cómo nos vamos a comportar. La palabra hebrea para altar es la palabra misbeach o misbah, como usted lo quiera. Yo no sé hebreo, así que no se la sé pronunciar, pero ahí se la escribí en pantalla. Significa lugar elevado, lugar de matanza, lugar de sacrificio. ¿Sí?
Y el significado de las 4 letras que forman la palabra altar en hebreo es vidas bendecidas que obran en perdón. Porque altar tiene que ver con las obras nuestras. Tiene que ver con la bendición de Dios cuando levantamos un altar. Tiene que ver con el perdón que recibimos de Dios, pero que debemos de dispensarle al que nos ha agravado, al que nos ha ofendido, al que nos ha lastimado. Sea miembro o no de la familia, sea miembro o no de la familia de la casa de Jehová, o de la familia a la que pertenecemos por apellido, nuestro origen, o sea un miembro del trabajo donde nosotros nos codeamos todos los días con la gente que trabaja con nosotros. Así que tiene que haber perdón. Si usted quiere levantar un verdadero altar para Jehová, tiene que perdonar al que lo ofende, aunque no tenga esa persona la razón. Eso es un verdadero altar. Eso es una vida que está ardiendo para Dios. Ese es un sacrificio. Cuando usted se niega a sí mismo, usted está diciendo: no, yo te tengo que perdonar, porque es un mandamiento de Dios que yo perdone. Perdonaos unos a otros. Es una ordenanza del Señor. Es un mandato de Dios. Amad los unos a los otros. Es un mandato, es una ordenanza de Dios. Entonces, cuando yo perdono a alguien que me hirió, no importa lo grave de la ofensa. Así que si tu jefe, tu jefa, tu compañero de trabajo, o tu papá en tu casa, o tu mamá, o tu abuelita, o quien sea que te haya ofendido, tu deber y el mío como cristiano es perdonarlos. Ese es un verdadero altar. Es una vida que está ardiendo en el espíritu, donde se quema la carne. La carne, los celos, la división, la disensión, las malas palabras, la ira, el enojo. Eso es obra de la carne, eso es obra de la carne. Eso se quema por el fuego del espíritu. Entonces, un altar que está ardiendo perdona. Un altar que está ardiendo tiene obras guiadas por el Espíritu Santo. Como dice Santiago: si tienes fe, dame evidencia de tus obras, de que tú crees en Cristo. Dame evidencia de que tú eres un discípulo de Jesús. Dame evidencia de que tú, ¿sabes? El Señor dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Quieres saber cómo? Si os amáis los unos a los otros como yo los he amado. ¿Amas tú así a la que está al lado tuyo? Mira para ahí y mira para acá. Como dice un canto por ahí: si estás en paz con tu hermano, dile shalom. Si no hay raíz de amargura, dile shalom. Si puedes mirar sus ojos sin un rubor, aleluya, aleluya, dile shalom. La paz de Dios esté contigo. Que la paz de Dios esté contigo. Shalom. Que la paz de Dios esté contigo. Cuando usted puede mirar a su hermano, mira, es peligroso cuando usted no puede mirar a su hermano. Si usted se acerca imagínate que yo me acerco para hablar con mi hermano César. Y César y yo tenemos una conversación y yo estoy todo el tiempo mirando para abajo, mirándole los zapatos al hermano. Tiene unos zapaticos muy bonitos. Y él me está hablando, pero yo no estoy prestando atención a lo que él me está diciendo. ¿Usted cree que yo estoy conversando con él? ¿Y por qué será que yo no lo puedo mirar a los ojos y atender a lo que él me está diciendo? Cuando una persona no puede mirar al otro a los ojos, cuando siente algo dentro de sí. Miren, por favor, mucha gente se agarra y se esconde detrás de que lo que pasa es que yo soy muy tímido. Mire hermano, reprenda la timidez en el nombre de Jesús. Y atrévese a hablar mirando a la gente a la cara. El que habla no mirando a la cara no es sincero, hermano. No le está diciendo la verdad. Cuando usted hable con alguien, procure mirarlo a los ojos.
Y si no lo puede hacer, entonces usted tiene problemas. Va a tener que mirar primero al que usted mira todas las mañanas cuando se para en el espejo. Mírelo a los ojos y háblele a él primero. Y dígale, tú tienes que mirar a la gente a la cara. Ministrese. Sea libre de eso en el nombre de Jesús. Voy a terminar en este momento diciéndote: la iglesia tiene que estar apercibida como en los días de Elías. ¿Tú sabes qué llevó a Elías a encuevarse? ¿Cuántos vinieron el miércoles pasado? Miren el poquito de gente, hermano, que levantaron. ¿Cuántos lo escucharon ya en YouTube el mensaje? Miren otro poquito de gente. ¿Y usted por qué no lo mira? El miércoles pasado hablé de no conviertas tu casa en una cueva. Y Elías, cuando recibió la amenaza de Jezabel, que le dijo: así me hagan mis dioses mañana si no te pongo yo como le has hecho a mis profetas. ¿Saben lo que hizo Elías? El gran hombre de Dios, aquel que tomó su espada. Hermano, eso es sobrenaturalidad. Perdónenme, por buen espadachín que sea, matar a 450 profetas que no estaban desarmados, también tenían sus espadas, y volarle la cabeza a 450 profetas no es paje coco. No es cosa fácil. Pero solo por el poder y la unción del Espíritu Santo que había en él, aquel hombre pudo volarle la cabeza a esos 450 profetas falsos que servían a Baal y a la reina. Y cuando la reina se enteró, le dio una sentencia. Y Elías se metió en una cueva. ¿Y saben qué le dijo el Dios de Elías a Elías cuando estaba metido en la cueva? ¿Saben? ¿Cuántos saben? Le hizo una pregunta: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Por qué estás encuevado? Hay gente que ante las amenazas del mundo se encueva, se encierra. Pero como usted no vino el miércoles y seguro que va ahora, cuando salga de aquí, va a buscar el culto del miércoles, lo va a poner. Mejor no sigo hablando de eso. Pero Dios te quiere sacar de esa cueva. Y cuando Dios lo sacó de la cueva, le dijo: todavía te resta camino por recorrer. Hay gente que está encuevada y Dios le está diciendo: sal de ahí, porque todavía te resta camino que recorrer. Todavía tienes obras que hacer. Sal de ahí, no te quedes encuevado, no te quedes deprimido, deseando morirte. Hermano, si la depresión te ha llegado a tu casa, tienes que salirte de esa depresión, tienes que sacar esa depresión, tienes que hablar con alguien, tienes que hablar con Dios, tienes que decirle: Señor, mira, ya basta. Como dijo Elías: quítame la vida, así sea eso lo que le diga, pero abre tu boca y dile a Dios lo que tienes adentro. Cuando Elías abrió su boca y se lo dijo a Dios, le mandó 3 tortazos. Tres tortas. Y después le dijo: tienes ministerio todavía. Ve con Jehú y úngelo, porque él va a ser el sustituto del rey Acab. Vete con Asael y dile que él será el látigo para lo de esta nación, que no se vuelvan a buscarme a mí, que sigan buscando a los dioses de Acab. Y vete a la casa de Eliseo, porque él será tu sucesor. Y úngelo. Todavía le restaba ministerio. Él pensaba que su vida ya estaba acabada. Pero Dios le dice: no, tu vida no está acabada. El diablo, me percibo, yo me huelo Dios que el diablo está diciendo a mucha gente: tu vida ya está acabada. Y yo me levanto en la autoridad del nombre que es sobre todo nombre y reprendo esa potestad en el nombre de Jesús. Tu vida no está terminada, tu vida no está acabada. Hasta que no se cumpla el propósito de Dios en ti, tu vida no está terminada. Dios hará aquello que Él comenzó a hacer en ti. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios.
Las señales están indicando que estamos en los tiempos finales. Serán como al principio, como en los días de Elías. Así van a ser estos días. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Es tiempo de restauración. Dios está restaurando todas las cosas que fueron dichas por los profetas. Dios está trayendo restauración al corazón, el alma afligida, el alma entristecida, el alma angustiada. Dios está restaurando vidas en este momento. Yo puedo percibir cómo el Espíritu de Dios se está moviendo de una manera tan especial, restaurando corazones que fueron heridos, que fueron lastimados por algún miembro de la familia. Pero Dios te está restaurando en este día. Dios te está sanando. Y te ha puesto una capacidad para amar aún a los que te aborrecen. Y te pone Dios una capacidad para perdonar, como Dios te perdonó a ti. De esa misma manera debes de tú de perdonar. Por eso, si te cuesta perdonar a alguien que te lastimó, yo quiero invitarte para que ahí con tus ojos cerrados hagas esta oración sencilla. Dile: Señor, dame la gracia para perdonar a los que me ofendieron, a los que me hirieron, a los que me humillaron, a los que me lastimaron. Dame la gracia para perdonarlos. Y hoy, en presencia tuya, no porque lo sienta, porque lo que siento es dolor, lo que siento es amargura, lo que siento es tristeza, lo que siento es impotencia por no poderme haber vengado como hubiese querido. Pero hoy, en presencia tuya, Señor, estoy perdonando a ese individuo que me lastimó, que me hirió, que me murmuró, que me detractó, que se burló de mí. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. Te garantizo que si tú haces esta oración de todo corazón, sencilla, algo lindo está sucediendo ya en tu corazón, algo grande. Por eso cerciórate de hacerlo hablando, ahí aunque sea en voz baja, pero abre tu boca y dilo: yo perdono a esa persona, yo perdono a los que me hirieron, a los que me abandonaron, a los que me traicionaron, a los que provocaron ese dolor tan fuerte en mi alma. Quizás haya alguien aquí que sus padres lo abandonaron. Te criaron los abuelos porque tus padres no quisieron hacerse cargo de ti. O a lo mejor te criaste en la casa de un tío, de una tía. Y a lo mejor pasaste mucho trabajo en ese lugar. A lo mejor te ponían a hacer todas las cosas de la casa a ti, mientras los de la casa no hacían absolutamente más que regar y ensuciar. A ti te tocaba limpiar. Y Dios te está diciendo en este día: hija, yo te vi cuando estabas así, y te he visto tu dolor y tu amargura, dice el Señor. Pero hoy yo sano tu corazón. Hoy yo sano tus heridas. Hoy yo sano tu alma. El Señor está hablando a alguien muy particular que sufrió en casa de un familiar donde le llevaron para ser criado, pero lo trataron como de la servidumbre y lo pusieron a trabajar forzado. Pero así te dice el Señor: yo lo estuve viendo todo el tiempo. Y he estado esperando porque tú vengas a mí. Y he estado esperándote con los brazos abiertos, dice el Señor. Pero este día yo me acerco a ti, dice el Señor. Y me acerco para sanar las heridas de tu corazón, para restaurarte. Y a ti que Dios te está hablando, abre tu boca y dile: Señor, gracias. Señor, yo perdono a esa persona que me hizo tanto daño. Y aunque no esté ya en este mundo esa persona, tú dices en presencia tuya: Señor, yo le perdono. Yo le perdono en presencia tuya, Señor. La suelto.
y recibo la sanidad que hoy me traes al corazón. El Señor viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha, por una iglesia sana, por una iglesia restaurada, por una iglesia que se levanta en el poder del Espíritu. Yo quiero pedirle a todo el que está aquí, que sabe que Dios está ministrando algo de su corazón, en algo Dios te ha estado inquietando y hablando en este día, a que tomes una actitud de adoración, El adorador o se pone de pie y levanta sus manos al cielo, o se postra en el suelo, pero tiene que tomar una actitud de un adorador en este día. Yo te quiero invitar a que tomes una actitud de adorador y hagas caso a la voz de Dios. Dios está llamándote a adorarlo, a servirlo. Y mientras eso está ocurriendo, mientras tú estás obedeciendo, Dios está bendiciendo tu alma, Dios está bendiciendo tu vida. En el nombre de Jesús, yo estoy orando en el nombre poderoso de Jesús, para que venga esa restauración, para que venga ese hijo o hija y se vuelva a su papá, a su mamá, arrepentido, le pida perdón por su rebeldía, por sus acciones incómodas que han hecho a papá o a mamá molestarse. Y de los padres que ofendieron a sus hijos y lo provocaron a ira, Dios los está haciendo volver también para que tomen una acción en favor de sus hijos. Dios está restaurando la familia, Dios está restaurando los altares familiares. Así que en este momento yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús, porque grandes cosas Dios te tiene por delante todavía. No se ha terminado tu carrera. Y la gente que ha estado encuevada como Elías, Dios le está diciendo que es momento de salir de esa cueva, que es momento de seguir hacia adelante, porque todavía tú eres un instrumento en las manos de Dios para bendición de muchos. Todavía tú tienes muchas cosas que dar, todavía tienes muchas cosas que hacer de parte de Dios. Siéntate privilegiado, privilegiada de que Él te considera un instrumento útil para que tú seas quien vayas y hagas la obra que el Señor te está mandando a hacer. Padre, gracias por esta congregación, gracias por cada vida que hoy está aquí, mi Señor, y gracias por los que están en sus casas, Señor. Algunos no pudieron venir y otros que a la distancia nos observan, nos escuchan, nos sintonizan, Señor. También les estamos bendiciendo en el poderoso nombre de Jesús. Señor, extendemos nuestra diestra de bendición en el nombre poderoso de Jesús, para que ocurran esas cosas hermosas de esa restauración de los últimos tiempos, tal como lo dijiste en tu palabra que habría de ocurrir. Padre, y te doy gracias. Muchas gracias, porque los lugares donde habían estado cerrados los cielos se abren ahora para que la lluvia de bendición caiga, para que la lluvia de bendición caiga. Y en el nombre de Jesús, donde había escasez, el Señor pone abundancia. Así como en aquellos días donde algunos se burlaban y no creían que sería cierto y pensaban que era una burla, pero cuando ocurrió aquello, la palabra que le dieron fue: lo vas a ver, lo vas a oír, pero no vas a disfrutarlo, porque algunos llegaron al colmo de la burla y todo, y la incredulidad no los dejó participar de la bendición. Pero había 4 leprosos allí, y esos creyeron y fueron y comieron y disfrutaron del banquete y disfrutaron de todo lo que estaba servido. Qué tiempo el que nos tocó vivir, el mejor de todos. Reciba la visitación del Espíritu Santo, la unción fresca en el nombre poderoso de Jesús. Recibe esa unción fresca en el nombre de Jesús. Recibe esa porción doble como la que operó en el profeta Elías, para mover los cielos, para abrir y cerrar, para tener autoridad como la que tuvo Elías, para ministrar de parte suya una restauración familiar y una restauración del altar, una restauración de la adoración hacia el Dios vivo, Dios viviente. Señor, gracias.
Muchas gracias, Señor, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Le pido al pueblo que baje las manos y que se conviertan ahora en intercesores. Por favor, intercede en este minuto. Intercede en este minuto, porque quizás haya alguien aquí que todavía no ha conocido a Jesús. Mi deber es presentarle a Jesús. Y tú, como hijo de Dios que ya lo conoces, te pido que por favor ores, que por favor intercedas ahí con tus ojos cerrados, porque el príncipe de la potestad del aire ha cegado el entendimiento de muchos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero en este día el Señor quiere glorificarse y salvar a aquellos salvables que están entre nosotros o que nos están mirando en la comodidad de su hogar. Es tiempo de salvación, es tiempo de bendición. Y yo quiero invitar a todo el que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesús, que ahí donde está, tome esta decisión. Defínete hoy a quién vas a servir. Si a los Baales o a Jehová Dios. Si vas a servir a Jehová Dios, tienes que comenzar recibiendo a Jesucristo como tu Salvador personal en tu corazón. Así que si lo quieres recibir, haz conmigo esta simple oración de este minuto. Dile: Señor, dígaselo en voz alta, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dígale: Señor, te doy gracias, por amarme y por darme el regalo maravilloso, de la salvación y la vida eterna, que solo puedo tener a través de Jesucristo. Señor Jesús, gracias por venir a esta vida y ponerla en lugar mío para salvarme. Hoy confieso que soy un pecador, pero tu sangre me limpia todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y que nunca sea borrado de allí. Gracias, Dios. Amén. Si alguien hizo conmigo esta oración, le quiero invitar a que ahí donde está levante su mano en alto. Si alguien repitió conmigo esta oración por primera vez, por favor, levanta tu mano en alto, déjame verte para orar por ti, para orar por tu casa. ¿Alguien hizo por primera vez esta oración? ¿Sí? ¿Alguien el día de hoy tomó la determinación de entregarle su corazón a Jesús? Si fue así, que no te dé miedo de levantar tu mano. Levántala en alto. Dile: hoy he recibido a Jesucristo y la salvación que Él vino a traerme. Si lo hiciste de todo corazón, eres bienvenido a la familia de Dios. ¿Alguien hizo esta oración? ¿Alguien puede levantar su mano ahí? Si alguien lo hizo a través de la internet, nos escribe, por favor, nos deja saber de usted. Queremos nosotros comunicarnos y guiarlos por las sendas de justicia, por el amor del nombre del Señor. Así que no deje de escribirnos, escríbanos y con mucho gusto nosotros atenderemos su solicitud.